soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Por qué no le decís esto conmigo en esta tarde? ¿Por qué no le decís esta palabra, esta simple palabra? ¿Por qué no se la decís conmigo en esta tarde? Tal como soy, tú me amas. Tal como somos, tú nos amas. Esta simple palabra te invito a que en esta tarde se lo puedas decir junto a nuestros hermanos adoradores, que en esta tarde podamos decirle al Señor: tal como somos, tú nos amas. Decíselo. Como soy me amas, como soy me amas. Una vez más, decíselo conmigo. Como soy me amas, como soy me amas, como soy me amas. Bendito sea el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida en esta tarde, te damos la bienvenida en esta noche. Sea cuando sea que estés mirando esta transmisión, queremos que te sientas bienvenido. En esta tarde estamos muy felices de tenerlos en este lugar, de tenerlos del otro lado de la pantalla. Y queremos por unos instantes poder compartir algo. Queremos por unos instantes compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Tal como somos, así, tal cual a como estamos, hay alguien que nos ama. Tal a como nos vestimos, hay alguien que nos ama. Tal como tengamos nuestro pelo, hay alguien que nos ama. Hay alguien que nos ama. Y ese es el Señor Jesús. Ese es nuestro Dios. Y en esta tarde, una vez más te lo digo, te damos la bienvenida. Esperamos en esta tarde poder disfrutar este momento, disfrutar de este encuentro virtual, de este encuentro online, y que podamos juntos disfrutar de este momento. En esta tarde no me quiero demorar mucho tiempo, en esta noche, en esta mañana, en este mediodía, no sé cuándo lo estás viendo. No me quiero demorar mucho tiempo y quiero hablar de la palabra de Dios. Quiero hablar de la palabra de Dios. Lo único que sabemos hacer, hablar de la palabra de Dios. No de nosotros, sino de la palabra de Dios. En esta tarde te quiero leer un relato sobre un milagro glorioso que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra, mientras estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Y en esta tarde te quiero hablar sobre el relato de la liberación de un endemoniado. La palabra del Señor dice en Marcos 9:14 que cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Habían escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, toda esa multitud, enseguida, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. A lo que Jesús les pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y en esta tarde quisiera transmitirte esta pregunta. Quisiera extraer un pensamiento de la palabra de Dios para transmitirte esta pregunta que el mismísimo Jesús le hizo a sus discípulos y a los escribas. ¿Qué disputáis? Hace unos domingos en la tarde tuve el honor de traer la palabra del Señor aquí en nuestra iglesia, donde tuvimos un hermoso momento, y hablé una parte de este relato. Pero en esta tarde, en esta noche, en este día, en este mediodía, en esta madrugada, quiero hablar de la otra parte de este relato. ¿Qué disputáis con ellos? La palabra disputar, ¿qué significa la palabra disputar? La palabra disputar significa, si vamos a buscar una definición sencilla, es pelear para ver quién tiene la razón.
Yo le pedí que me traigan en esta tarde, que me traigan algo. Y ahora capaz que se nos llenen de corazoncitos el chat. Capaz que se nos pongan corazoncitos azul y amarillo. Capaz que se nos pongan corazoncitos blancos y rojos. No lo sé. Pero déjame mostrarte algo. No sé quién será de estos colorcitos. No sé quién será de estos colorcitos. Pero se disputa un partido donde o gana uno o gana el otro. Eso es disputar. Ver cuál de los dos es el que gana. Ver cuál de los dos. No se pongan nerviosos si apoyo la Biblia en el piso. En esta escena habían escribas, habían discípulos y había una multitud. Primero estaban ellos tres. Vamos a separarlos por bloques. Estaban estos tres bloques. Estaban los escribas, que eran los doctores de la ley, que eran los intérpretes, los escribas, que eran los mejores expositores de la ley. Por otro lado estaban los discípulos, que no sé cuánto tiempo tenían de vuelo, no sé cuántos meses, no sé si ya llegaban al año, si superaban el año, no sé si ya tenían 3 años caminando con Jesús. Pero ¿quiénes eran estos discípulos? Eran aquellas personas, eran aquellos hombres que habían sido seleccionados por el mismísimo Jesús para que puedan llevar el evangelio junto a Él. Y por otro lado estaba la multitud. Pero déjame detenerme por un instante en la disputa, en la discusión entre los discípulos y estos escribas. La Biblia no lo relata, pero seguramente estos escribas, ahora yo les voy a leer y van a entender qué era lo que estaban disputando. La Biblia dice que Jesús le pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos, a esos que vos les encargaste que divulguen el evangelio, que lleven el evangelio, que anuncien buenas nuevas, que hagan sanidades, que hagan milagros. Le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero ellos no pudieron. Y respondiendo él Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús no lo sanó al instante. Jesús no lo liberó al instante. La palabra del Señor dice que Jesús le preguntó al Padre, mientras su hijo estaba ahí echando espumarajos, mientras veía a su hijo que estaba sufriendo, Jesús, mire lo que le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia. No solamente de mi hijo que está atormentado, sino ten misericordia de nosotros. Uno de los sinónimos de la palabra disputar es discutir. Qué feo que es discutir. Seguramente habrá gente que le encante discutir, que quizás le guste discutir, que le guste pelear para ver quién tiene la razón. Pero discutir es algo feo. Hace un tiempo leía en las noticias, ahora hace muy poquito, sobre un choque y luego de ese choque una discusión y luego de esa discusión una muerte. Chocaron una mujer con un hombre con 2 autos y el hombre se bajó para discutir con la mujer que lo había chocado, que había tenido el accidente, y esta mujer
no tuvo mejor idea que cuando este hombre se le pone enfrente del auto, acelera, se lo lleva y este hombre pierde la vida. Todo por una discusión. Todo por una discusión. Hace muy poco, aquí en Buenos Aires, en medio de un partido de fútbol, en medio donde se estaba disputando, como se le dice en un torneo relámpago, en medio de un partido estaban disputando entre dos equipos. Y en medio de una discusión de los jugadores, se mete el padre de uno de estos jugadores a querer mediar, a querer meter paz. No sé a qué se metió. Pero en medio de esa discusión, este padre sufre un golpe en su cabeza, a lo que cae al suelo. Al caer al suelo, en medio de una discusión, recibe golpes y este padre pierde su vida. Todo por una discusión. Todo por una discusión. Año 92, en Málaga, España. Esta noticia la leí hace mucho tiempo y me impactó. Hay un accidente entre dos autos. Entre dos autos hay un accidente. A lo que se baja uno de los conductores, se baja otro de los conductores y comenzaron a discutir. Comenzaron a discutir hasta que uno se da vuelta, mira hacia donde estaba su auto y la persona, su acompañante, quien venía con este hombre, lo ve que no tenía reacción. A lo que se acerca, llama a la ambulancia, viene la ambulancia y esta joven perdió su vida. Mientras su pareja se había bajado a discutir, mientras su pareja se había bajado del auto para discutir a ver por qué el otro lo había chocado, su pareja, una vida se estaba perdiendo. ¿Cuántas veces nos encontramos así en la vida? Por una discusión nos encontramos de esta misma forma. Esa joven perdió la vida. Esa joven perdió la vida. ¿Por qué? Porque la persona que estaba acompañándola, no sé si se hubiese salvado por llevándola al hospital y no yendo a discutir. No sé en qué estado habrá quedado ese vehículo, pero lo que yo sé es que esta persona se bajó a discutir mientras la vida de su pareja se estaba apagando, mientras estaba perdiendo su vida. Jesús interrumpió una discusión. ¿Sabes por qué? Porque había un hombre que necesitaba experimentar el poder de Dios. Este hombre, si seguimos leyendo, la palabra del Señor le dice, cuando Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego, en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo me puse a pensar en esta tarde, ¿cuánta gente hoy está esperando? ¿Cuánta gente hoy está en su hogar? Quizás vos estás del otro lado mirándome. Quizás vos estás mirándome en esta tarde porque te llegó esta transmisión de casualidad, porque te llegó un link, porque lo viste ahí colgado en una red social. Y quizás vos te encuentres en esta misma situación de este hombre. Si puedes hacer algo, hazlo. Pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué estaba pasando con este hombre? ¿Qué estaba pasando? Él le dijo, traje a ti a mi hijo. Pero ¿a quién lo había llevado? A sus discípulos. A sus discípulos. Se había enterado seguramente este hombre que había un tal Jesús que hacía milagros, que había un tal Jesús que hacía maravillas. Entonces dijo, yo tengo una necesidad, voy a ir y voy a llevar mi necesidad a aquel del que me hablaron. Pero Jesús no estaba ahí. Jesús no estaba. Porque Jesús, tampoco estaban todos los discípulos. Bien sabemos que los discípulos eran 12, pero en ese lugar habían 9 discípulos. Porque 3 de esos discípulos estaban con Jesús la noche anterior, mientras Jesús estaba haciendo la famosa transfiguración. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Quizás
Vos me estás mirando del otro lado y ¿qué está hablando este pibe? Jesús le estaba mostrando su poder, todo su esplendor, toda su autoridad, se lo estaba mostrando a 3 de sus discípulos. Por eso esa noche Jesús no estaba ahí. Mientras Jesús estaba ahí, creemos que este hombre fue y llevó su necesidad a Jesús. Este hombre fue y llevó su necesidad a Jesús. Pero Jesús no estaba. Estaban 9 de sus discípulos junto a los escribas discutiendo. Seguramente los escribas le decían: ¿y vos qué te pensás? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es eso de que recibieron autoridad? ¿Qué autoridad recibieron si ustedes no saben nada de esto? Eso seguramente, déjenmelo decir, esto creo yo, que estos escribas estaban discutiendo. Pero déjame decirte algo a vos que estás del otro lado. Quizás no entendés nada. O quizás alguna vez fuiste a una iglesia y te decepcionaste. Que alguna vez quizás alguien te habló de Dios y ese alguien te decepcionó. Ese alguien que alguna vez te habló de Dios te falló. Porque pasa, déjame decirte algo. Y si querés, anótatelo y no te lo olvides nunca. El evangelio no falla. Fallamos los evangélicos. Pero el evangelio nunca falla. Déjame decirte lo más claro. Dios nunca falla. Nosotros fallamos, pero Dios nunca falla. Fallaron estos 9 discípulos. No sé quién de los 9 fue el que oró y intentó sacar afuera el demonio. Porque este era un hombre que llevaba un hijo que tenía un demonio adentro. No sé quién de los 9 fue el que oró o si fueron los 9. Pero no pudieron. ¿Y qué estaba pasando con este hombre? Había ido con fe. Había ido como quizás vos muchas veces o alguna vez le hayas pedido a Dios algo con fe, creyendo que Dios lo puede hacer. Y quizás te decepcionaste porque no recibiste la respuesta inmediata, porque no recibiste la respuesta inmediata que vos creías que ibas a recibir. Y quizás estés en esta misma situación en la que estaba este hombre, porque este hombre estaba perdiendo la fe. Este hombre estaba dejando de creer. Si alguna vez te sentís en esta situación, me encanta en esta tarde tener la oportunidad de transmitirte este mensaje. No te quiero aburrir. Por los minutitos que me quedan, déjame transmitirte esto. Si alguna vez te sentiste defraudado, si alguna vez sentiste que Dios te defraudó, quiero invitarte y quiero decirte esto. Dios nunca falla. Nosotros fallamos. Dios nunca se ausenta. Este hombre habrá llegado a querer tener un encuentro con Dios, con Jesús. Y Jesús no estaba, porque estaba mostrándole su poder a 3 de sus discípulos. Quizás esta alabanza que están tocando ahora los adoradores, los chicos que me están acompañando en esta tarde, que les agradezco por estar acompañándonos en esta tarde y los honramos por su amor y por poder estar adorando en esta tarde, en esta noche, en este día juntos. Así también para todo el equipo de producción que nos está ayudando en esta transmisión. Capaz que este hombre le habrá dicho a Jesús: no puedo más. Si vos no estás acá, yo no puedo más. Quizás vos te hayas encontrado más de una vez en esta situación de este hombre, en la situación que te sentiste defraudado, que sentiste que no recibiste la respuesta que fuiste a buscar. Así estaba este hombre, porque él seguramente fue con fe a buscar un milagro y no lo recibió. Y quizás te encuentres de esta forma. Él ha ido por todo, porque él ha ido a buscar un milagro, porque le dijo: traje a ti, a mi hijo, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y después cambió ese traje a ti, a mi hijo, por si puedes hacer algo.
Si aunque sea lo podés calmar un ratito porque está ahí atrás, convulsionando, está ahí atrás, está ahí atrás, lo tengo ahí revolcado en el piso y tengo miedo que de vuelta se vaya a revolcar por el fuego, por el agua y ya no aguanto más esta situación. Quizás vos te encuentres como este padre que estaba perdiendo toda esperanza. Pero déjame decirte algo. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No una cosa, todo le es posible. No un poquitito, sino todo es posible. ¿Pero qué necesito? ¿Qué le habrá dicho este padre? Pero pará, Jesús, si yo te traje a ti, a mi hijo recién, y estos, a los que le traje a mi hijo, no hicieron nada. Y encima están discutiendo. Y encima están discutiendo. Encima están discutiendo para ver quién de los dos bandos tiene la razón. Pero déjame decirte algo, le dijo Jesús. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho creyó. E inmediatamente recuperó eso que había perdido. Esa fe que había perdido, la recuperó. Y la palabra del Señor dice que inmediatamente creyó y clamó. Y dijo, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Y este joven quedó como muerto, como quizás vos y yo te encuentres más de una vez. Que sientas que estás en el piso, que te sientas que estás postrado, que te sientas que estás como muerto. Así estaba este joven. Quizás así te hayas encontrado más de una vez. Quizás más de una vez te hayas decepcionado y así te hayas encontrado como muerto. Mi mensaje en esta tarde no es para la iglesia, porque yo no le voy a por eso no permití que me pongan acá un púlpito, porque yo no le estoy hablando a una iglesia, yo le estoy hablando a aquellos que quieran volver a creer, no en mí, no en un pastor. Ni siquiera te mencioné de qué iglesia somos, seguramente lo sabés. No te vengo a hablar de una persona, te vengo a hablar de aquel que hoy te dice, al que cree, todo es posible. No algunas cosas, no un poquitito, todo es posible. ¿Para quién? Para el que cree. Y déjame animarte en esta tarde, cree. Cree, no importa si alguien te decepcionó, no importa si alguien te hizo sentir que fracasaste. No, Señor. El mismísimo Jesús interrumpió la discusión. Déjalo a Jesús que interrumpa la discusión en tu vida en esta tarde. ¿Cuántas discusiones Jesús tiene que interrumpir en tu vida y en mi vida? Muchas veces esas discusiones están acá. Muchas veces esas discusiones están acá, en un telefonito o en nuestra mente. Muchas veces están acá. Muchas veces esas discusiones, yo no me lo merezco. Por eso arrancamos cantando Tal Como Soy. Quizás vos más de una vez te sientas que no lo mereces, que no mereces que Dios haga algo en tu vida. Pero déjame decirte algo. Permitile a Jesús que en esta tarde, que en esta mañana, que en esta noche, que en este día interrumpa toda discusión. Toda discusión. ¿Quiénes eran? En un momento, y con esto termino. En un momento, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y cuando lo sana, otro grupo parecido a los escribas, que eran los fariseos, le preguntan a este ciego, escuchame una cosa, ¿vos tenés idea quién es el que te sanó? ¿Vos tenés idea quién es ese que te devolvió la vista vos? Ese que te devolvió la vista es un hombre pecador, le dijo. A lo que el ciego los mira y le dice,
discúlpame. Si es bueno, no sé. Si hace buenas cosas, no lo sé. Si tiene buena reputación, tampoco lo sé. Una cosa yo sé. Una, que antes yo era ciego. Que antes no podía ver. Si es pecador, si es bueno, si es malo, si está bien visto por la sociedad, no me interesa. Pero hay una cosa que sí sé. Que antes yo era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. Antes necesitaba un milagro y no lo encontraba por ningún lado. Pero ahora yo veo. Y estos fariseos se quedaron. Se habrán enojado. Se habrán enojado estos fariseos. Porque querían convencerlo a este ciego. De que este ciego entienda que el que lo había sanado era un hombre pecador. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran de la misma bolsita de los escribas. De aquellos que te mencioné al principio. Estaban discutiendo, estaban disputando a ver quién tenía la razón. Estos fariseos eran personas que se creen, que surgieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay 400 años de silencio. 400 años donde hubo silencio. Hubo silencio. 200 años antes, 150 años antes de que se acabe ese silencio y nazca el Mesías, aquellos a quienes ellos lo predicaban pero no lo creyeron. Surgieron estos fariseos, doctores de la ley, personas que se creían que ellos eran los que administraban. Esto es lo que tenés que hacer vos porque lo dice la palabra, porque lo dice la ley. Esto es lo que vos no podés hacer. Esto es lo que vos sí podés hacer. Esto es lo que vos no podés hacer. Y esos eran los fariseos. Personas que surgieron en el silencio. Esto lo digo yo. Quizás alguno me corrija y me hago cargo. Mátenme a mí. Pero para mí los fariseos, y esto se lo dejo para una próxima, eran saduceos frustrados. Nunca llegaron a ser saduceos, entonces, bueno, vamos a hacernos fariseos. No me voy a detener más tiempo en los fariseos. Pero los fariseos, creo que 100 veces más o menos se mencionan los fariseos en los evangelios. Casi nunca son bien mencionados. ¿Cuántos religiosos habrás visto caminar por la cuadra de tu casa con una Biblia en brazo, con una corbatita hasta acá arriba, con un saquito? ¿Cuántas personas habrás visto detrás de un púlpito? ¿Cuántas personas te habrán hablado de Dios? Y esas personas te fallaron. Seguramente más de una. Más de una. Porque el hombre falla, pero Dios nunca. Pero Dios nunca. Y hubo un fariseo que si lo tuviera hoy lo abrazaría y haría lo posible para que sea mi mejor amigo. Y este era Pablo. Era fariseo de fariseos. Y la palabra del Señor dice que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Pablito no fue a hablar de él. Pablo fue a hablar de Dios. Pablo predicaba de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, eso que hablábamos entre casa, esos comentarios que teníamos entre casa, eso, si en ese tiempo habría charlitas de Zoom, Pablo le hubiese dicho: ni mis charlitas de Zoom, ni mis charlitas por grupito de WhatsApp,
ni mis charlitas en casa cuando somos 3, 4 tomando un mate. Nada de eso, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, demostración del Espíritu y de poder. ¿Saben para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. En el poder de aquel que cambia la culpa por perdón. En el poder de aquel que cambia la enfermedad en sanidad. En el poder de aquel que cambia la amargura por la felicidad. En el poder de aquel que cambia el duelo por la alegría. El que cambia la pobreza por la tristeza. En el poder de aquel que cambia la familia destruida por una familia restaurada. Eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios hizo desde el principio. Este es mi mensaje en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, para tu vida. Este es mi mensaje. No importa quién te falló, no importa por qué te sentiste fracasado, pero hay alguien que no falla. Hay alguien que en esta tarde te está diciendo: al que cree, todo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo es posible. Todo es posible. ¿Para quién? Para el que cree. No para mí. Para el que cree. Para el que cree. Déjalo en esta tarde. Déjalo en este día. Que Él interrumpa. Que Él interrumpa esa discusión. No discutas más. No importa quién tiene la razón. No importa quién se equivocó. No discutas más. Habla del poder de Dios. Amigo, amiga, si en esta tarde me estás escuchando, no importa quién te falló, todavía hay poder de Dios. Y hay poder de Dios para rato. Hay poder de Dios para rato. Cerrá tus ojos ahí donde te encuentres. Cerrá tus ojos en esta tarde. Y vamos a hacer una oración de poder. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Y en esta tarde cerrá tus ojos, no me mires. No mires a los adoradores. Te invito a que en esta tarde hagas esta oración conmigo. Que en tu hogar ores por esa necesidad. Ores y le pidas a Dios que se pueda efectuar el poder de Dios en tu vida. Bendito Dios Padre Celestial, yo te pido en esta tarde, en este día, en esta noche, en esta mañana, cuando sea que se esté mirando esto, te pido, bendito Jesús, que tú puedas obrar en cada vida, que tú puedas obrar en cada mente, que tú puedas obrar en cada familia, que tú puedas obrar, bendito Jesús, en cada hogar, Señor. Que donde hay muerte, tú puedas traer vida, Señor. Que donde hay tristeza, tú puedas traer alegría. Que donde hay dolor, bendito Jesús, tú vengas a quitar ese dolor. En este día te quiero pedir, bendito Jesús, que tú vengas a quitar las cadenas, que tú vengas a quitar las ataduras, que tú vengas a traer felicidad, bendito Dios. Yo te pido, bendito Jesús, que tú obres, que en esta tarde tú sanes de cáncer, bendito Jesús, que tú sanes de enfermedades terminales, que tú sanes, maravilloso Jesús. Si alguien está pasando el COVID, bendito Jesús, lo reprendemos y lo echamos a las profundidades. En este día, bendito Jesús, te pedimos que tú quites todo tormento de las mentes. Bendito Jesús, te pedimos que tú traigas prosperidad. Si alguien está necesitando en esta tarde, bendito Jesús, prosperidad económica, que tú, bendito Jesús, hoy mismo le des una respuesta y puedan saber, así como este hombre que había perdido la fe, que hoy vos puedas saber que al que cree todo es posible. Déjalo a Dios que rompa, que interrumpa toda discusión. Nada más, adoremos al Señor juntos en esta tarde, porque ¿sabes qué? Ni por un momento Él nos abandonó, ni por un instante Él nos abandonó. Él sigue estando. Que el Señor Jesús te bendiga. Adora el nombre de Jesús. Compartí esto, compartilo con tus amigos, con tus familiares, con quien quieras, pero no te prives esta oportunidad de que más personas puedan experimentar el poder de Dios. Que el Señor Jesús te